El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre, ahora que ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es especialmente el Evangelio de San Juan, el Evangelio que ahonda más en la personalidad de Jesucristo, en el misterio escondido en Jesús de Nazaret. Es el Evangelio de San Juan el que nos hace entender de una manera especial, también los evangelios sinópticos, obviamente, pero el Evangelio de San Juan es especialmente profundo a la hora de descubrir en Jesucristo el revelador del Padre. Hasta el punto de que llega a decir: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hasta el punto que subraya: el Padre y yo somos una sola cosa. Estamos tocando el misterio de la Trinidad. Y estamos al mismo tiempo también tocando el misterio de la encarnación. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Permitidme que en estas breves palabras me fije en un versículo de este Evangelio que creo que se ha convertido en nosotros en casi en una frase, en una terminología pegadiza que ha convivido con nosotros desde pequeños, desde nuestra catequesis, y quizás no hayamos descubierto todo lo que significa. Me refiero al versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cada uno de esos tres términos subraya una faceta, una dimensión de nuestra vida cristiana, de esa revelación que Dios tiene hacia nosotros. Y curiosamente esos tres términos, en el Evangelio original y tal y como también está traducido al español, entre uno y otro subraya y. Yo soy el camino y la verdad y la vida, como queriendo recordarnos que hay que integrar las tres cosas. ¿Qué significa cada uno de esos tres términos? Decir que Jesucristo es el camino, especialmente nos está recordando de que el Padre nos ha revelado en Jesucristo, nos ha revelado cuál es el camino, el comportamiento, la actitud de vida que tenemos que tener para llegar a la casa del Padre. Nos ha revelado en Jesucristo que los mandamientos del Antiguo Testamento Jesús los ha hecho suyos y nos ha dado el mandamiento del amor al prójimo, incluso el mandamiento del amor al enemigo. Ese es el camino. Las bienaventuranzas son el camino. Hay un camino, pues, un estilo de vida que ha sido revelado en Jesucristo. La verdad se refiere especialmente al misterio oculto de Dios que nos ha sido descubierto
en el credo. La santa doctrina cristiana, que a veces la palabra doctrina la hemos desprestigiado, la palabra dogma, la palabra doctrina, en esta cultura muy relativista, ha caído pues en desgracia, como si fuese, no sé, como si fuese algo ajeno a la vida real. Pero es que Dios nos ha dado una razón, nos ha dado una inteligencia, y el hombre está hecho para conocer la verdad, para conocer a Dios. Y Jesucristo es la verdad. En Él conocemos el misterio oculto de Dios. Por lo tanto, una dimensión importante de la vida cristiana es también la del conocimiento del credo, el conocimiento de los dogmas de la fe. Y por último dice: yo soy la vida. La vida se refiere a la experiencia de Dios que nos ha sido comunicada a través de la oración, a través de los sacramentos, en los que estamos llamados a tener un encuentro vital con Dios. Y las tres cosas se suman: la moral, yo soy el camino; el credo, la doctrina, yo soy la verdad; y la experiencia de Dios, la oración y los sacramentos, yo soy la vida. Son tres dimensiones de la vida cristiana. Y fijaros que coinciden con la enseñanza pedagógica que la Iglesia Católica desde sus inicios hizo a la hora de explicar el catecismo a sus fieles. La Iglesia dividió el catecismo en tres partes: el credo, los mandamientos y los sacramentos. Esas tres partes en las que la Iglesia divide el catecismo coinciden con estas tres formas de revelación en las que Jesús se revela. Yo soy el camino, los mandamientos; yo soy la verdad, el credo; yo soy la vida, los sacramentos y la oración. Y como digo, los tres tienen que ser sumados, integrados. Una experiencia profunda de Dios tiene que ser íntegra, no vale un aspecto en detrimento de los otros. Por ejemplo, cuando subrayamos que Jesús es el camino exclusivamente, olvidando que las otras dos facetas, tenemos el riesgo de caer en un moralismo. Y hay veces que se ha hablado o se ha presentado el mensaje de Jesús como si únicamente hubiese mandamientos y prohibiciones. Y es una forma de presentación insuficiente, desequilibrada del mensaje de Jesús. Cuando, por el contrario, se hace una presentación del mensaje de Jesucristo casi exclusivamente en torno a las verdades de fe, en torno a las verdades del credo, pues es una forma demasiado intelectual, demasiado teórica, pero que no afecta a nuestra vida, que no incluye nuestra conversión. Alguien puede ser un doctor en teología y si no está arrodillado ante Dios, pues su teología en el fondo es pura elucubración. Y lo mismo digo con referencia a la vida. Si alguien pretende vivir su encuentro con Dios en el apoyo únicamente de una experiencia interior vitalista, que hoy en día está esto de moda por la nueva era, etcétera, pretendiendo que mi experiencia de Dios casi se mida con mi sentimiento y mi subjetividad, y se olvide de que Dios se ha revelado en un camino de conversión, y se olvida de que Dios se ha revelado en Jesucristo, en su credo, también está confundiendo la experiencia de Dios con una especie de autorrelajación, o poco menos que un recurso a este tipo de falsas religiosidades actuales que buscan más la relajación del hombre que la búsqueda de Dios. Es decir, qué importante es que nuestra vivencia del cristianismo integre equilibradamente estos tres aspectos: camino, verdad y vida. Incluso creo que es importante que nosotros en un particular examen de conciencia nos preguntemos: ¿y yo en esas tres dimensiones de la moral, del estudio del conocimiento de Dios, de su verdad y de la vivencia de la oración y de los sacramentos, en cuál de estas tres dimensiones pues estoy más flojo? Necesito cultivarla más. Posiblemente la respuesta sea que las tres, porque además es imposible vivir una de las dimensiones sin que afecten a las otras. Pero
quedémonos con esta expresión de Jesús, el revelador del Padre, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escuchemos esa frase de Jesús no como una frase bonita, sino como una expresión de la que ha sido la predicación de la Iglesia en estos 2000 años, que ha subrayado esas tres dimensiones de la revelación de Jesucristo. Él nos ha revelado el misterio oculto de Dios en el credo. Él nos ha revelado también cómo debemos vivir y convertirnos para caminar al Padre. Y Él también nos ha dado la gracia del encuentro vital en los sacramentos y en la oración para poder recorrer ese camino. Camino, verdad y vida. Vamos a celebrar la Eucaristía, que no es sino el encuentro vivo con el Cristo que se nos está revelando en este tiempo de Pascua.